Bienvenido a Laika Sombra Tudun. Te agradezco muchísimo la confianza y haber entrado aquí. Lamentablemente el canal no crece, el algoritmo está capado por los temas convulsos que tratamos. Te pido ayuda. Suscríbete, dale like al vídeo, comparte, activa la campanita y hypea. Y si ya quieres apoyar el canal de forma directa, puedes unirte a la comunidad de likeros que estamos creando y cada vez somos más. Como digo, te traigo contenido de calidad gratis. Solamente te pido que hagas eso. Suscríbete al canal, forma parte de esta comunidad cada vez más grande y más pura y ayúdame a defender el lobo ibérico y toda nuestra fauna y patrimonio natural. Disfruta del podcast. Venga, pues ya estamos grabando. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, hoy nos estrenamos el primer trío en el canal. Y bueno, tenemos con nosotros al director honorario de FAPAS, a Roberto Arta Sánchez. Y también tenemos con nosotros a Ángel, investigador independiente de la Universidad de Alcalá de Henares y director presidente de DIRUS. Así que nada, chicos, bienvenidos y gracias por participar. ¿Cómo estáis? Hola, Gorka, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Roberto. Bueno, ¿Qué tal, Ángel? es un placer teneros aquí. Vamos a analizar la situación que está pasando en Asturias, ¿no? Y yo creo que para empezar el programa, pues es interesante conocer la labor de FAPAS, ¿no? Y conocer cómo empezó todo, qué labor hace para la conservación. Y nada, Roberto, cuéntanos un poco cómo empezó este proyecto. Bueno, pues a ver, FAPAS empezó como una actividad entre amigos para, bueno, trabajar en conservación de la naturaleza, que era un tema que nos gustaba mucho. Y después de 43 años, pues se convirtió en una actividad profesional con una ONG consolidada que espero que se mantenga muchos años. El tiempo nos ha dado la razón y esa razón era que era muy importante trabajar en conservación de la naturaleza, era necesario. Y bueno, ya veo que los que queráis conocer un poquito la labor de ellos, meteros en sus redes, tienen página web. Y bueno, ahí pues hay de todo. Trabajo con lobo, con oso, con rapaces, no sé si también hacéis con muladares o con buitreras. Hacen plantaciones para frutales para el oso, en fin, custodia del territorio, colmenares, para la prevención de ataques a las colmenas. Es muy interesante, muy interesante. Y bueno, pues ahora que estáis los dos aquí, yo me gustaría mucho empezar el programa hablando de la situación del lobo. Como ya sabe la gente, han vuelto a hacer el segundo plan de gestión o control del lobo, como ellos llaman, ¿no? Para controlar la población y para hacer posible la coexistencia con la ganadería extensiva. Van a cazar a partir de septiembre unos 67 ejemplares, creo. Y yo quería preguntaros a los dos qué opináis de esto y ahora hablaremos de la situación del lobo en Asturias. Bueno, pues Ángel, tú que estás haciendo el censo nacional, ¿cómo lo ves? Bueno, pues hombre, yo lo veo mal. En primer lugar, porque es un control poblacional que está prohibido. Lo están haciendo las comunidades autónomas como Asturias sin tener en cuenta un montón de trámites previos que habría que tener en cuenta. O sea, están haciendo controles mediante pues el subterfugio este que se han inventado de la ley de desperdicio alimentario, que nada tiene que ver con la conservación del lobo, ¿no? Entonces, bueno, pues es pues como lo que se hace en Cantabria, prácticamente igual. Son controles irracionales basados en la presión que hacen ciertos lobbies sobre los políticos. Y en base a esto, pues deciden un número de ejemplares sin tener en cuenta o teniendo en cuenta, mejor dicho, unos censos que son estimativos, en ningún caso son reales, pues dicen 70 lobos o 67 lobos o 120 según les parece. ¿No? Bueno, yo me gustaría explicar que este tema del lobo en Asturias, aparte de una
problemática ligada a los daños tiene su origen en una planificación muy bien desarrollada por parte de un gobierno anterior al actual de utilizar pues un argumento que cala mucho en el sentir social del mundo rural para conseguir votos. Lo puedo asegurar porque, vamos, el FAPAS y yo personalmente fui testigo en primera persona cuando me llamaron a la consejería y me plantearon que el FAPAS pues no dijera nada a una iniciativa que iba a tomar el gobierno y que tenía como pues, objetivo que 2 personas que son senadoras ahora pudieran alcanzar los votos, el apoyo social suficiente, porque tenían que dejar el gobierno y, bueno, había que darles un puesto de trabajo. Tenían que seguir cobrando un sueldo. Es decir, los lobos están manteniendo el sueldo de algunos senadores y de ahí, bueno, pues surge ya una deriva, que es la que vimos nosotros y obviamente el FAPAS no les apoyó, al contrario, rompimos relaciones con la administración y en parte amistad con quienes nos lo plantearon, pensando que la amistad podía hacernos callar la boca, y ha dado origen a que a lo largo de los últimos años pues el lobo se haya convertido en una herramienta de lucha política, más allá del tema de los daños, y en este caso, bueno, pues el gobierno actual de Asturias ha mantenido férreamente esta línea de conducta social, de obtener el voto del entorno rural, que es muy importante por las características de Asturias, es que quien realmente quita y pone gobierno, el voto del mundo rural. Y bueno, pues lo están haciendo como una estrategia cara a las próximas elecciones. Y he de decir que, bueno, antes, durante los últimos años, pues todos los partidos políticos de izquierda y de derecha apoyaron esta línea de usar el tema del lobo como herramienta política y en la actualidad solamente el Partido Socialista, únicamente el Partido Socialista lo está utilizando. Tremendo. Yo hago mucho énfasis en eso porque parece ser como que la tendencia a la no conservación de estas especies es justo de la otra trinchera política, pero ya se ve el ejemplo claro de que esto es igual por intereses Asturias, ¿no? Pues no sé si quiere decir Ángel algo más sobre esto. Sí, bueno, yo quiero decir que estos controles ni en Asturias, ni en Cantabria, ni en ningún sitio tienen nada que ver con la gestión, ni con la conservación, ni con nada de estos motivos. Entonces son intereses, como ha dicho Roberto, puramente políticos que están actuando sobre una especie clave en los ecosistemas ibéricos y que está siendo pues amenazada de futuro y cortándole básicamente sus posibilidades de supervivencia dentro de unas cuantas generaciones, no demasiadas. O sea, esto no tiene nada que ver con la conservación, por supuesto, ni con la gestión de una especie, ni con nada de nada. Simplemente pues les dan lo que les piden a estos sectores privados interesados, como son pues los agroganaderos fundamentalmente, y también pues cierta parte de los cazadores. Quieren cazar lobos y les dan lobos. Y lo mismo sucederá posiblemente con los osos y con otros bichos en un futuro cercano, como está ocurriendo en otros países. O sea, es algo generalizado en toda Europa. Y ni siquiera España, que nos hacen continuamente referencia al resto de Europa. El resto de Europa es fatal a nivel conservación, con la excepción de Italia y de Portugal, que los pobres, pues en cuanto al lobo, dependen de la población ibérica, o sea que solamente es una. La de Portugal y la de España solamente es una. Entonces, si se actúa sobre la de España, se está actuando indirectamente o directamente sobre la de Portugal, cortándole pues cualquier posibilidad de recuperación y, por supuesto, pues actuando sobre unos fondos europeos, unos fondos de dinero público
que se adjudican a Portugal para conservar al lobo. O sea, es un tema absolutamente ridículo e insostenible. Yo quería plantearos algo que se alude, vamos, yo me lo encuentro mucho, ¿no? Obviamente las poblaciones de lobos, como bien ha dicho Ángel, es una entre Portugal y España, y se alude mucho a la recurrencia de muchos ataques, muchos ataques, muchos ataques. Entonces, yo quería preguntaros cómo es el tema de la prevención allí en Asturias, porque obviamente si algo tiene de característico toda esa zona de la cordillera cantábrica es la orografía, ¿no? Y esa densidad de bosques que ha permitido, no sé si por esa frondosidad, que un pequeño reducto de esa especie haya resistido a la caza sistemática que se le ha dado hasta los 70, el cuello de botella, ¿no? Que ya hemos hablado mucho aquí. Esas condiciones del territorio, de esa orografía, esos valles, esas grandes montañas de Asturias, ¿dificulta la prevención o es totalmente posible hacer una buena prevención con mastines, con pastores, en fin? Yo quería preguntaros eso, en el caso de Asturias en concreto. Bueno, en el caso de Asturias hay diríamos, una herramienta de prevención que es histórica, que es la utilización de perros acompañando al ganado. Pero es una prevención que se está perdiendo por la modificación que está teniendo el manejo ganadero en los últimos años, con la incorporación de gente joven que ve la ganadería como una posibilidad de rentabilidad económica a través de la política agraria comunitaria. Es una nueva ganadería que pues no conlleva paralelo el manejo del ganado con los procedimientos antiguos, es más laxa, se trata de tener el ganado en el monte, mantener el número de cabezas de ganado para cobrar las subvenciones y optimizar esa economía que ya es muy potente por parte de las ayudas de la Unión Europea, pues con la rentabilidad económica de tu ganado al mínimo esfuerzo. En muchos casos, pues es gente que tiene ganado, pero que sigue trabajando en la ciudad, pero que los padres son del pueblo. En fin, hay una modificación sustancial en el manejo ganadero. Y entonces este trabajo de prevención de los perros, pues cada vez está más limitado a gente mayor, que todavía tiene la actividad ganadera. Pero fuera de ese contexto de manejo de perros, en Asturias no hay ninguna actitud por parte de la administración que favorezca la problemática de los daños. Y hablando de los daños, Gorka, yo creo que también es muy importante establecer parte de lo que está sucediendo en algunos territorios, darlos a conocer, y es que después de seguimiento con cámaras de más de 20 años de manera profesionalizada, pues estamos detectando por primera vez en Asturias, en determinadas zonas, la presencia de perros asilvestrados, de híbridos. Es decir, estamos ante el inicio de un proceso de desestabilización de la estructura biológica de esta especie. Y eso, sin duda, pues tiene que estar muy correlacionado con la presión que está teniendo la población de lobos y la desestructuración de los grupos familiares, que implica la introducción en el territorio de estos elementos nuevos que nunca habíamos detectado de una manera tan intensa como ahora. Y esta es una gran preocupación. Lo que nos va a llevar este control de lobos sistemático, esta matanza, es a que el perro sustituya como depredador al lobo en muchos territorios de montaña, y en el futuro pues los daños no solamente no se disminuyan, no desaparezcan, sino que se incrementen por esta situación de presencia de perros. Nada, podéis intervenir cuando queráis, los dos. Yo quería decir que, como sabes, yo me niego
me niego una vez más a asociar la conservación de una especie indispensable en los ecosistemas ibéricos, como es el lobo, con los ataques al ganado. O sea, es que no tienen nada que ver. Son dos problemas absolutamente independientes y que no tienen nada que ver. Entonces, los lobos afectan al ganado en un porcentaje súper mínimo del total de la cabaña ganadera. Entonces, pues sabiendo esto, pues lo que tenemos que hacer es proteger adecuadamente al lobo que necesita protección y proteger a los ganaderos de sus problemas, que tienen muchos, pero en nada tienen que ver con la conservación de una especie como el lobo, como el oso o como cualquier especie. En nada tienen que ver con la presencia de matorral, con la presencia de bosques, no tiene nada que ver con eso. Entonces tiene que ver con otras cosas que son económicas, que son de un sistema completamente insostenible, que lo han hecho depender de unas subvenciones públicas y que lo han hecho no competitivo. Entonces, yo creo que es un error grandísimo seguir asociando los problemas ganaderos con la presencia del lobo, del oso o de otras especies silvestres. Es un error grandísimo y la base del problema que sufrimos con el tema del lobo, con la gestión poblacional esta aleatoria que se realiza argumentando de manera falsa que es necesaria para evitar los problemas al ganado. Si es que los problemas al ganado se incrementan. La literatura científica ya lo ha demostrado 1000 veces. Se incrementan y siguen manteniendo este modelo insostenible, como digo, tanto de ganadería como de gestión poblacional del lobo, de gestión poblacional letal. O sea, es que no tiene nada que ver. Lo que dice Roberto de los perros, por supuesto, cuando desaparecen los lobos, pues el lugar lo ocupan los perros. Claro. Y en zonas donde no hay lobos o en zonas donde la intensidad, o sea, donde la densidad poblacional es muy pequeña, los que protagonizan más ataques son los perros. O sea, es que es una cuestión de estadística solamente. Los perros se estructuran absolutamente igual. Si no los das bien de comer, si los dejas en el monte a su albedrío, se organizan jerárquicamente como los lobos. Y además es que lo vemos no solamente en España, sino en otros países. Sí. Y amenazan tanto al ganado que deben cuidar como a la fauna silvestre. Es un grave problema potencial. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por una parte, restaurar ecosistemas, por una parte, diferente, y por otra, proteger a los ganaderos, que eso lo tiene que hacer el Estado. Pero en nada tiene que ver, lo repito otra vez, con la conservación de las especies silvestres. Los problemas de los ganaderos van por una parte, la protección de las especies silvestres van por otra. Y la protección de las especies silvestres y de los ecosistemas es prioritaria a cualquier interés humano. Es prioritaria porque es de interés propio, de salud, y bueno, también lo demuestra la literatura científica, que mantener ecosistemas saludables redunda en la salud humana. Entonces, eso es prioritario a cualquier interés ganadero, cinegético, demás, que es muy loable, que es muy, pues hay que apoyarles en los problemas que tienen, pero no a costa de acabar con el patrimonio natural nuestro, como es el lobo, como es el oso, como es todos los ciervos, los jabalíes, todo lo demás. Entonces, en nada tiene que ver, y debemos cambiar ese discurso, porque es muy importante hacerlo, porque este discurso es casualmente lo que utilizan las administraciones para gestionar las poblaciones de lobo y, en el futuro, posiblemente de oso. Esa es mi opinión, vamos, que ya la conoce, ¿no? Sí. Evidentemente es una actitud recurrente, cortoplacista y muy interesada en los grandes problemas de la agroganadería. No es la fauna salvaje, son los precios de mercado, los costes de producción, en fin, son toda una serie de cuestiones que tienen muchísima mayor alcance, pero que curiosamente a una escala personal, a una escala inmediata, pues con dificilísimas posibilidades de solución, porque al final esas soluciones son intranacionales, son comunitarias, tienes que ir a Bruselas. Entonces es más fácil focalizar un problema de menor enjundia, de menor calado,
pero focalizarlo como que es el más importante de todos. Y bueno, pues eso es lo que hace que políticamente a los gobiernos les interese explotar esa cercanía del problema, diciéndole yo te elimino el problema si me votas y te lo quito de en medio. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, me llaman muchas cosas la atención, ¿no? Pero en esa mesa que se reunieron hace un día o dos, no hay ni un solo científico. Esa es una. Y luego, de cara a mí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, ¿no? Que es siempre que alguien, yo hablo de lo que hago yo, ¿eh? Cuando alguien viene a comentar en lo que yo hago y tal, lo primero que se asocia, y esto totalmente cierto, es el lobo con el ganado. Y es que hay que empezar a desvincular esa idea de que el lobo es solo el problema o el conflicto humano que causa con el ganado. Y es que es totalmente cierto, ¿no? Y pese a que el lobo es uno de los animales que más estudios hay, o de los que más estudios hay, de todo tipo, se siguen diciendo auténticas tonterías de su comportamiento, en fin, y luego los beneficios que aporta, obviamente, a los ecosistemas. Quería sacar otro tema que me parece crucial, que es el tema del furtivismo. Obviamente, bueno, os animo a que os metáis en la web de FAPAS, porque ahí hay vídeos de lo que estaban comentando antes, del tema de los perros. Hay uno muy bueno muy bueno en el sentido de que es totalmente ilustrativo, ¿no? Que sale un perro con una oveja en la boca, o era un mastín o algo así, y luego las manadas esas que hacen, que muchas veces entiendo que ataques de esos perros, que también es muy interesante lo que dice Ángel, que dice que la mayoría de esos perros tienen dueño, que eso es lo peor de todo. Y luego cómo hacen esas manadas y van matando todo lo que se pone, y el pato lo paga el lobo, claro. Entonces, el tema del furtivismo en Asturias, alguna condena he visto y es ridícula. Le quitan el permiso de armas o el permiso de caza 1, 2, 3 años, la multa es irrisoria y hay incluso reincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué me podéis contar del furtivismo en Asturias? Bueno, pues que es una enfermedad endémica. Claro, el furtivismo ha sido históricamente muy tradicional en las zonas de montaña, pero en la actualidad el furtivismo, que sigue existiendo y se practica ya como, bueno, pues como una actividad de riesgo. En nuestra historia de lucha contra el furtivismo tenemos una anécdota que es la detención junto con la Guardia Civil de un medalla de oro olímpico en las montañas cantábricas cazando de furtivo. Y dio la explicación de que bueno, él podía cazar lo que le diera la gana, pagando, haciendo una actividad cinegética legal, pero que eso no le motivaba. Lo que le motivaba ya era el riesgo de Ya, hacer algo ilegal, el morbo. el riesgo de ser pillado, la adrenalina de estar haciendo una actividad ilegal, Ya. y que eso era lo que, bueno, pues lo que verdaderamente le motivaba. Y podemos constatar que efectivamente esta actitud de riesgo, de salir a hacer algo ilegal, de burlarte de la ley, de burlarte de una estrategia de conservación de la naturaleza, de la fauna, pues apoyada en que sabes que no hay vigilancia, que el gobierno regional, pues con esas líneas de hay que matar tanto, intrínsecamente está mandando un mensaje de y si tú puedes matar, mata también. Claro. Entonces, bueno, estamos a la vuelta de un fenómeno social que había literalmente desaparecido y que se está otra vez manifestando de una manera intensa en las montañas cantábricas, que es la vuelta del furtivismo con gente joven. Gente No joven. con la gente de los pueblos que sale, sino con gente muy joven. Y este es un problema
Porque me ha salido. pero verdaderamente preocupante. Claro, porque yo tenía la idea del furtivo, ¿no? El típico paisano que lo ha Sí, hecho toda la vida y es huraño y de alguna manera hay un silencio en esa pequeña aldea y todos saben quién es, pero no se dice nada, ¿no? sí, Pero lo que me estás diciendo de que gente joven es preocupante, ¿eh? sí, gente joven con tecnología, que Anda. maneja cámaras también, que maneja visores, que tiene, que se estructura y que, bueno, pues, y que encuentra ese interés de hacer algo ilegal y reírse Ya, de lo que, bueno, está, diríamos, legalizado, ¿no? De lo que manejarse al margen de la ley, por decirlo de una forma. claro. Ángel, si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, Roberto tiene mucho más experiencia que yo en Asturias, porque además lleva matándose, entre comillas, con los furtivos de los años 80, con amenazas personales incluso. Pero vamos, el furtivismo es un mal endémico, no solamente de España, sino de prácticamente todos los países. Y lo que es importante, aun siendo importante el furtivismo, lo que es importante es que las especies estén debidamente protegidas para que, aunque el furtivismo siempre va a haber, en países, por ejemplo, que está el lobo protegido desde los años 80, como Portugal, sigue habiendo furtivismo, pero el bicho está debidamente protegido y las administraciones no lo matan. Claro. Entonces es súper importante que los bichos, los animales amenazados, estén debidamente protegidos por las administraciones. Y luego el furtivismo, que se combata a nivel legislación, a nivel policial o como sea, con leyes más duras, por supuesto, que son, muchos jueces son condescendientes todavía, incluso con los furtivos, pero eso es otra cosa diferente. O sea, nosotros debemos legislar para proteger nuestras especies y los furtivos van por otro lado. Los furtivos son unos desgraciados, unos tipos sin escrúpulos, tal, que buscan solamente el negocio, pero si los bichos estuvieran debidamente protegidos sería una amenaza más. Ahora se suma a la amenaza de las propias administraciones. O sea, se incrementa la mortalidad no natural de los bichos con el furtivismo, con los atropellos, con demás, con lo cual pues se llega a unas cifras, en el caso del lobo, completamente insostenibles y que impiden a la especie, como ya dijimos en el informe que presentamos en 2018, impiden a la especie recolonizar los que fueron sus territorios históricos. O sea, pero no es debido al furtivismo, que también, sino a la matanza que ejercen las administraciones de manera gratuita, irracional y acientífica. Correcto. ¿Querías comentar algo más, Roberto, del tema? Bueno, cuando comentabas de que en la reunión esta sobre el lobo, la mesa esta que se hizo en Asturias, no había ni un solo científico, pues claro, es evidente que esta estrategia tiene un sesgo. No puede, eh, diríamos, considerar la opinión de los científicos porque sería totalmente contraria. Pero es que además Asturias, para no facilitar la aportación del mundo de la ciencia o del mundo del conocimiento a esta problemática, lo que ha hecho en los últimos años es cerrar por completo, desde un punto de vista institucional, la participación de la sociedad civil en temas de conservación de la naturaleza, muy especialmente de ese tipo de especies conflictivas. Es decir, que nadie pueda acceder a información, que nadie pueda hacer un trabajo científico, por ejemplo, los parques naturales, que son reservas de la biosfera. Como reservas de la biosfera tienen como objetivo prioritario la investigación, pides un trabajo para investigar y no te lo dan. En una reserva de la biosfera pueden entrar las motos, pueden estar los furtivos todo el día cazando, se puede incrementar la caza de manera insostenible, pero la investigación no se puede hacer salvo que la haga
desarrolle alguien adicto al régimen, una asociación o una fundación creada por la propia administración, que es una pantalla, en fin, ese tipo. La sociedad civil independiente no puede participar en esos trabajos de investigación, por lo tanto, no puede tener voz, ni puede aportar nada. Nosotros sí podríamos hacerlo porque creo que somos la única organización en Asturias independiente que por mucha prohibición que pongan, no son capaces de impedirnos seguir trabajando ya por nuestra estructura profesional que tenemos, más de 100 cámaras instaladas en el monte donde les guste o donde no les guste. Tenemos el apoyo de la administración española y europea, pues para que nuestras cámaras, si detectan un furtivo, pueda ser denunciado. En fin, no pueden, con el FAPAS, lógicamente no nos van a llamar allí, ¿no? Para que demos nuestra opinión, Claro. solamente la opinión que interesa. Claro, claro. Totalmente. Fíjate, el otro día hablando con una mujer de allí de Asturias que van a empezar un proyecto ganadero, le estuve hablando con ella, ¿no? Y ella me transmitió miedo de no poder hablar por represalias, pero no por represalias hacia ella, que también, sino por sus animales. O sea, dice, como hablemos, yo le propuse, digo, oye, ¿queréis participar en el canal, contar qué vais a hacer? Dice, no, porque como hablemos, directamente nos envenenan los animales, o sea, tienen miedo por lo que le puedan hacer. Entonces yo quería preguntaros, la tendencia de rechazo hacia el lobo, de odio, de no sé cómo calificarlo, ¿es algo que se palpa en la mayoría de la gente, o hay mucha gente a favor? O sea, ¿qué sensación hay allí en Asturias? ¿Hay un rechazo comunitario, o hay gente que de verdad está a favor del lobo, pero hay ese miedo? O sea, eso también me interesa conocerlo. Bueno, nosotros que estamos en Asturias, que vivimos en el monte, en las zonas de montaña, te diré que nadie a título individual tiene mayor rechazo hacia el lobo, ni hacia nada. Es decir, esta es una controversia absolutamente manipulada. Es decir, sí es cierto que socialmente, pues, sobre todo entre la gente mayor, hay una predisposición, pero es una predisposición histórica porque la gente del mundo rural antiguo a la que vivió, pensar que vivimos en una sociedad en donde en esos momentos todavía puede haber gente manejando ganado que en su juventud pues araba la tierra con el arado romano. Claro. Y en un periodo de su vida ha pasado de manejar herramientas romanas a tener la tecnología más avanzada, como puede ser un teléfono móvil, manejar internet. Es decir, que esta gente sí puede tener todavía la conciencia de que cuando ellos eran niños, con sus padres, el mundo rural era difícil. Que si un lobo, que si perdías una cabeza de ganado de las 10 vacas que tenías, ese año no se compraba cosas en casa. Yeah. Hemos pasado de una media de 10, 12 vacas, que eso era una fortuna por ganadero, a que los ganaderos ahora tengan 300 vacas. Reciban, hace unos días, un ganadero de Tineo lloraba pidiendo dinero porque le dieran más dinero para comprar comida para el ganado por la sequía que tenemos en Asturias. Uh-huh. Bueno, con 300 vacas posiblemente ese ganadero esté recibiendo del orden de unos 60, 70 mil euros anuales de subvención. Precisamente para ayudarle en las situaciones de riesgo, para que pueda comprar comida para el ganado. El pasto. Uh-huh. Es decir, yo estaba escuchando a este hombre en la radio y al locutor de la radio, al presentador, diciéndole, pues dándole cancha para que, pobre hombre que está sufriendo la situación dramática de no poder alimentar a su ganado,
pues posiblemente con una subvención de 70.000 euros que lo divides en 12 meses. Claro. Y es un sueldazo, más el dinero que gana de la rentabilidad económica de su explotación, y sigue pidiendo dinero. Entonces, claro, comparar esto con el señor que manejaba el niño que vio a sus padres con 10 vacas y con el carro romano, el carro del país, y que de repente los lobos le mataran un ternero, eso era un drama. Pero hoy no, hoy no. Hoy la gente, cuando hablas del tema lobo a título particular, con gente que conoces, ganaderos, tal, les da tanta importancia como que suba ahora el precio del petróleo o no. ¿Qué es la importancia? De que vas a la gasolinera y sabes que vas a pagar un poco más. Ya. Pero no es tu problema básico para sobrevivir. No vas a hacer de que pagues 5 euros más al llenar el depósito de gasolina el drama de tu vida, de decir que esto es la hecatombe, se acaba el mundo. Hay que acabar no sé, con la manguera de la gasolinera, porque es la que me mete la gasolina tan cara. Es absolutamente un problema ficticio, creado artificialmente, única y exclusivamente por intereses políticos. De acuerdo. ¿Tú quieres comentar algo al respecto? No, bueno, simplemente decir que Roberto ha dado en la clave, absolutamente, que nosotros en Europa Occidental tenemos pues un sistema para el sector primario basado en subvenciones, que puede ser bueno en una parte, pero para los países periféricos como España, pues también es malo, porque pues los ganaderos, los agricultores pierden competitividad y demás. Pero en nada tiene que ver este sistema con un sistema basado en, bueno, pues en la necesidad, ¿no? Un sistema donde, como se ve en otros países, cuando un elefante, por ejemplo, en un país asiático o africano, pues entra y destroza unas cosechas de determinada etnia y tal, pues arruina a toda la familia, absolutamente. Eso no pasa en España. Ya. Yo he visto gente llorando, agachada, porque había perdido pues completamente toda su cosecha. O cuando un gran depredador, pues en otras zonas neotropicales, por ejemplo, pues se come pues las 2 ovejitas que tiene el pequeño ganadero para la subsistencia familiar. O sea, eso realmente es un drama. Pero los ganaderos aquí, en su mayoría, en su gran mayoría, no tienen una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver los problemas del sector con la conservación ni del lobo, ni del oso, ni de ninguna especie silvestre. Entonces, son problemas completamente independientes que deben tratarse de manera independiente por las administraciones, que deberían ser valientes, como en otros ámbitos, y deberían dar el paso para proteger las especies y los hábitats, y para proteger también pues al sector primario, a los ganaderos y a los agricultores, con los problemas que tengan, que, como digo, en nada tienen que ver con esto, porque son porcentajes mínimos de afectación, no tienen nada que ver. Perfecto. Pues yo no sé si queréis comentar algún aspecto más del tema del lobo, y si queréis pasamos un poco a hablar del oso. Y una cosa que me interesa a mí mucho es cómo está el territorio asturiano, del tema de bosque autóctono, todas esas pistas forestales que comentabas antes, tema de incendios. O sea, no quiero explayar mucho los temas, simplemente comentar un poco la ordenación del territorio de Asturias, porque algún programa he hecho yo del tema del urogallo y tal, y lo que se hace a niveles de gestión forestal es un desastre, lo que he podido yo ver. Entonces, esto afecta directamente a la conservación de las especies, como el oso, el urogallo, la falta de hábitat, ¿no? La falta de conectividad. Un poco a grandes rasgos comentar el tema asturiano. Bueno, pues a ver, a grandes rasgos. A grandes rasgos tenemos una visión un poco apocalíptica de destrucción de la naturaleza, pero a pie de monte, a pie de campo, lo que podemos ver es que el espacio físico de montaña y media montaña
está teniendo un proceso continuado de pérdida de actividad agraria, absoluto. Quedan muchísimos menos ganaderos, pero con muchísimo más ganado. Pero la mano de obra desaparece, los pueblos se secan de personas y la actividad agraria desaparece. ¿Eso en qué repercute? Repercute en que la explosión de las masas forestales de la cordillera cantábrica en general, tanto en el norte como en el sur, en los últimos 40 años han explotado. Nunca hemos tenido tanta masa forestal como la que se tiene en estos momentos, hasta el punto de que, desde un punto de vista de la gestión, no es necesario plantar más árboles autóctonos. Incluso en algunas zonas es muy positivo eliminar masa forestal. Lo que tiene que haber es una mentalidad de cambio de la política forestal, de la administración, con las especies de crecimiento rápido, que se ven que son un enorme riesgo en estos momentos por la situación de cambio climático que tenemos, de elevación de las temperaturas, y que son pues el punto de inflexión más potente para que estos incendios tan enormes no puedan extinguirse por la capacidad de biomasa que hay en muy poco espacio de territorio, y cuando entran a quemarse no hay manera de apagarlos. Hay una matorralización muy grande de enormes extensiones de terreno, que es el estadio previo entre el abandono de las actividades de cultivos, miles y miles de hectáreas que se plantaban de lo que se llamaba del pan, de cereales para sacar harina, y que ahora quedan improductivos y que se matorralizan, y es un estadio previo a la presencia del bosque. Bueno, ahí habría que hacer un manejo mínimo, pero que garantizase que esas masas de matorral no se quemen, para que puedan seguir evolucionando a lo que tienen que ser, que es, otra vez, bosques o espacios que no son bosques, menos de matorral, pero con arbustos grandes, con, en fin, otro medio físico, y que no queme. Pero el territorio de Asturias, fíjate, Borja, que permite ya que el oso pardo esté a 6 kilómetros de la Catedral de Oviedo. Eso era impensable hace 40 años. Y es porque miles de hectáreas de terreno, tanto del concejo de Oviedo como de los concejos limítrofes, se han convertido espontáneamente en magníficos bosques de castaños que producen refugio y alimento. En ese sentido, la evolución es muy buena, podemos decirlo. ¿Qué pasa con la gestión? Bueno, pues la gestión pues que nos lleva a hacer pistas en zonas inadecuadas, a favorecer el que ese ganadero que tiene 300 vacas suba todos los días con su coche para verlas, y especialmente en zonas de montaña, que diríamos, el envejecimiento del mundo cinegético de los cazadores les haga más cómodo acceder a las zonas históricas de caza que antes se hacían andando. En fin, pero son problemas puntuales que no van a cortar y limitar el proceso de expansión del entorno vegetal y el uso de ese entorno por la fauna. No, bueno, yo siempre baso todo, aparte de las publicaciones científicas, en el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro, como dice Roberto, pues las masas forestales tienden a incrementarse, pero pues no las dejan. Recordemos que un altísimo porcentaje de los
vamos, un altísimo porcentaje, no, la mayoría de los incendios forestales son ocasionados por razones antrópicas, directas o indirectas, de manera proactiva o por descuidos o por negligencias, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que los sistemas ecológicos naturales hay que dejarlos evolucionar pues hacia su vegetación potencial en este caso, ¿no? Y tender a la restauración ecológica, ya sea con herramientas como la ganadería extensiva que regenera territorios y tal, sostenible me refiero, principalmente de ovino, caprino y demás, y bueno, o bien pues tender al resilvestramiento con especies pues que favorezcan reacciones, funciones ecológicas que se hayan perdido con el paso de los años, ¿no? Pues tal es el caso de los grandes ungulados como bisontes, caballos Przewalski y demás, que bueno, pues que la gente que se dedica al rewilding sabe mucho más que yo, y también pues favorecer la presencia de especies de la fauna ibérica, que bueno, pues que los censos, por ejemplo, que se manejan con las mal llamadas, vamos, especies cinegéticas, que son los ungulados silvestres fundamentalmente, pues son los que facilitan los cazadores. En prácticamente ningún caso los ungulados silvestres están en sobrepoblación, en prácticamente ningún caso. Lo que sí que están es los ecosistemas desequilibrados. No están todos los elementos de los ecosistemas. No hay depredadores apicales que actúen sobre los ungulados silvestres, ¿no? Pero, vamos, Roberto tiene muchas más cámaras que nosotros de manera permanente, pero Roberto puede decir cuántos jabalíes se ven a nivel general en todas las cámaras, a nivel general, digo, cuántos jabalíes, cuántos ciervos, cuántos tal, y hemos hecho trabajos no solamente en Asturias, sino en otros sitios, y hemos visto pues abundancia relativa de ungulados, pero no en sobrepoblación. O sea, los ungulados silvestres deben ser numerosos o muy numerosos para que efectivamente los procesos de herbivoría que realizan sean eficaces y favorezcan pues la presencia de paisajes mosaico, otra serie de cosas que sean más resilientes en un escenario como el que tenemos ahora de elevación general de las temperaturas, aumento de la sequedad ambiental y demás, y lo cual favorece pues estos incendios brutales que estamos viviendo este año como nunca habían surgido, ¿no? Y que en otras latitudes pues son cada vez más repetitivos, ¿no? Y el escenario es que no va a cambiar. Debemos prepararnos en este sentido para afrontar todas las amenazas que van a surgir en un futuro, que van a ser de este tipo. O sea, los incendios no van a disminuir, desafortunadamente. Las causas sí que podemos actuar sobre ellas. O sea, si gran parte de los incendios son por mala praxis, por ejemplo, muchos de ellos han sido provocados por maquinaria agrícola que estaba trabajando en unas horas que no debería trabajar, pues entonces eso habrá que actuar sobre ello, ¿no? Y a los pirómanos, por supuesto, pues también habrá que actuar sobre ellos, porque la mayoría de los pirómanos, de los que prenden el monte, de los ganaderos que favorecen pasto y tal, son ultra conocidos. Los conoce la Guardia Civil, los conocen los agentes forestales, y Roberto lo sabe mejor que yo. O sea, son súper conocidos hombre, claro, son reincidentes y les detienen y los sueltan y así. Y a lo mejor es gente que ha aprendido el monte pues de manera repetitiva. Seguro que sí. A ver, nos encontramos efectivamente ante situaciones anacrónicas. Se busca el tan llamado ahora mecanismo de limpiar el monte. No sé qué manía con limpiar el monte, porque el monte para que limpiarlo está lleno de basura, de botellas, de latas, de papeles, de trapos. Pero si no, la vegetación, una planta no es basura, una planta es una planta. Es decir, la limitación en muchos casos de esa vegetación que puede generar por su abundancia un riesgo de incendio real en zonas habitadas, por ese incremento de la vegetación, por el abandono rural, y porque las fincas que se abandonan, ese abandono rural, son fincas que han estado 2000 años cultivándose, abonándose,
tierras verdaderamente fecundas que, bueno, que favorecen cuando las abandonas que la vegetación crezca. Pues hay mecanismos de control, pero esos mecanismos de control naturales, uno de ellos, por ejemplo, es el ciervo. En Asturias, el ciervo ha sido objeto de una persecución atroz. La población de ciervos en Asturias posiblemente haya disminuido un 60 o un 70% por cacerías, por matarlos, por una obsesión de matar a esta especie, precisamente por los daños que causa. Entonces, los daños que causa el ciervo son algunos en algunas fincas de pasto, pero en la inmensa mayoría del territorio el ciervo está haciendo una función de control del matorral, de la vegetación. Pero ha habido una estrategia de pagar los daños que supuestamente causan los ciervos sobre esas fincas abandonadas porque están comiendo la vegetación. Luego, la decisión de la administración ha sido hacer un control selectivo de la población de ciervos brutal, cuando en realidad el ciervo no estaba cometiendo ningún daño, sino que la presencia de los ciervos sobre esas fincas es un beneficio. Las fincas del FAPAS que tenemos en Teberga, si no fuera por los ciervos, serían un matorral. En cambio, podríamos estar pidiendo varios miles de euros de daños, cuando lo que realmente están haciendo los ciervos es un beneficio. Entonces, este tipo de políticas torticeras y sobre todo que tienen siempre la visión de no te preocupes, te vamos a pagar los daños de los ciervos, pero ya sabes a quién tienes que votar, porque si votas a otros igual no te los pagan. Siempre es la misma estrategia. Con la PAC, cuando va el ganadero a firmar para que le den el dinero en el ayuntamiento, la inmensa mayoría de los ganaderos no saben quién les da ese dinero. Sí, de Europa, pero a mí me lo da el ayuntamiento. Cuando firmo aquí, me lo ingresan en la caja rural. Luego, ya se encarga el alcalde, oye, Manolín, mira el dinero que te damos, ya sabes si lo quieres mantener, ya sabes lo que tienes que hacer cuando lleguen las elecciones. Siempre movemos todo este tema del mundo, de la fauna, los daños, en el círculo de esos intereses políticos. Pues, a ver, el oso está evolucionando bien. Este año es un año muy bueno de reproducción, de hembras reproductoras. Todos los años hay pérdida de las crías por los conflictos con los machos, pero en síntesis la población está evolucionando muy bien en determinadas áreas de la cordillera cantábrica, en el caso de Asturias. Menos en un parque natural, que es el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa, donde hay una actitud directa de matar todos los osos que entren en el territorio y se puedan. Forma parte de ese furtivismo del que os hablaba antes de la gente joven. Se está incrementando la matanza de osos en un espacio muy concreto, que es el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa. Hasta tal punto de que pues estamos en una relación a lo mejor pues, de 14-1, 14 osas reproductoras en Somiedo, y Somiedo linda con el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa, y en el Parque Natural de las Ubiñas La Mesa pues hay una o dos. Y esa es la relación. Y esa relación está muy vinculada con el furtivismo. Pero, aún así, la potencia de reproducción de la población en estos momentos es alta. Y eso está permitiendo pues un pequeño incremento de la población reproductora ya hacia el sur de la cordillera cantábrica. Y lo que está favoreciendo es la presencia de machos jóvenes y algún macho viejo que hacen movimientos de dispersión muy grandes y que pueden llegar ya incluso a Portugal por el occidente, y por el oriente en la exigua población oriental que está en estado crítico, absolutamente crítico, pues también permite algunos
movimientos de dispersión hacia las zonas del norte de Burgos. Sí, bueno, en cuanto al oso, pues bueno, yo solamente puedo aportar algunos tips así y tal, porque estando Roberto yo no tengo nada que decir respecto del oso prácticamente, ¿no? Pero lo que sí que debo decir es, si lo comparamos con el lobo, por ejemplo, en cuanto al oso, sí que es muy importante, dada la exigua población que todavía tenemos en la península ibérica, sí que es muy importante el furtivismo. Sería muy importante también, vuelvo otra vez con la restauración ecológica, a partir de piezas fundamentales como son, bueno, pues en este caso, el oso pardo, que habita en la península ibérica, ¿no? Entonces, las administraciones deberían dar pues un paso firme en cuanto a la recuperación de esta especie en territorios históricos, ¿no? Está visto que la población oriental, después de décadas, no ya años, no se recupera adecuadamente. Bueno, pues habrá que dar el paso de reintroducirlo en zonas que puedan ser favorables. FAPAS y nosotros hicimos un estudio hace unos años para el gobierno de Castilla-La Mancha en el sistema ibérico, analizando la idoneidad del hábitat para la reintroducción potencial de una especie como el oso pardo. Obviamente no es la cantábrica, ¿no? Pero el hábitat, bueno, pues es favorable para la reintroducción y para que puedan habitar un cierto número de ejemplares. Las administraciones deberían dar el paso, como digo, valiente, de restaurar ecosistemas en base a piezas fundamentales como son el oso, el lobo, el lince, que más mediático lo están haciendo, y otras especies que, bueno, pues que habitaron en la península ibérica, ¿no? Eso es lo que tengo que decir, porque, bueno, pues el oso está protegido, poquito a poco, muy poquito a poco, recuperará poblaciones, como dice Roberto, llegará a Galicia, que ya está en algunas partes de Galicia, llegará a Portugal, pero muy poco a poco hay que favorecer las poblaciones en otros territorios históricos que también pueden ser favorables. Y hay territorios meridionales, no solamente el ibérico, que pueden ser muy favorables para el oso. El oso pues en su cima poblacional, por así decirlo, en la península ibérica, los hábitats que prefería pues eran los mediterráneos, que era donde encontraba más alimento. Los osos habitan en las montañas como los lobos porque les hemos empujado a las montañas. No porque encuentren muchos más recursos en las zonas montañosas que los valles. Y bueno, Roberto que lo complemente, que seguro que sabe mucho más. Vamos, sabe más que yo. Sí, efectivamente. Se ha caído el mito de que el oso busca los lugares más ocultos, más agrestes, más salvajes, donde menos antropizados. No, el oso es un animal muy plástico y efectivamente la experiencia y su comportamiento y biología nos ha enseñado que en estos momentos muchos territorios de la península ibérica pueden ser exactamente propicios para que tengan poblaciones, bueno, más o menos grandes, más o menos pequeñas, en fin, pero el oso para nada es una especie exigente como se creía y que solamente podía estar en los bosques más ocultos de la cordillera cantábrica. Ese mito se ha caído. Sí, carroña también. La carroña es un aspecto muy importante que se debería de tratar con más intensidad y que debería de estar presente mucho más en los territorios. La carroña de la ganadería. La carroña de la ganadería es un recurso trófico que lleva disponible para la fauna salvaje en los últimos miles de años en que ha habido ganado. Una modificación de los usos ganaderos más modernos, totalmente contemporáneos, pues es la retirada de los cadáveres para el aprovechamiento, es decir, para evitar problemas sanitarios en los territorios, pero la realidad es que se retiran para el aprovechamiento de esos residuos y su transformación en productos que dan mucho dinero.
a las administraciones. Estamos pues recortando recursos importantísimos para la dieta de la fauna. El oso, por ejemplo, necesita una ingesta de proteínica potente cuando sale de la hibernación. Esa ingesta proteínica viene de la fauna salvaje y del ganado. Es decir, que los lobos son tremendamente carroñeros. La oportunidad de alimentarse de una carroña implica directamente la ausencia de necesidad de capturar animales vivos. En fin, eso es un tema que se trata muy poco porque no es excesivamente conocido, pero que es vital también en estas cuestiones. Bueno, se ha prohibido y ahora mismo se puede ya dejar. Ha habido una modificación del reglamento de la Unión Europea que permite a los Estados miembros, en este caso en España a las comunidades autónomas, a crear áreas donde ya se pueden dejar los restos de los animales dispersos, no en muladares como el tema de los buitres, sino dispersos. Pero contrasta con la modificación de usos ganaderos, el acceso a todas las zonas de montaña con la red de pistas y a retirar bueno, pues el ganado, a retirar el ganado muerto, porque es ya una cuestión más cómoda, ¿no? Y bueno, pues, en fin, es un tema a tratar y muy importante. Claro, luego la conectividad con las poblaciones pirenaicas es algo prácticamente imposible a día de hoy, ¿no? ¿Y crees que sería un buen refuerzo esa, no sé si llamarlo cruce o mezcla, ¿no?, de las dos poblaciones? ¿O qué propondrías tú para reforzar, como decía Ángel, esta expansión, esta recuperación del oso? A ver, está claro que hay una mayor presencia ya de ejemplares, o hay presencia de ejemplares. Nosotros hemos tenido ya pues, que cerrar colmenares a 25 kilómetros del País Vasco. Eso quiere decir que el espacio entre la población occidental y la oriental, es decir, la occidental cantábrica, la oriental pirenaica, se estrecha. En un horizonte de 20-25 años es muy posible que tengamos ya ejemplares pasando. ¿Qué ejemplares van a pasar? Los machos. Pero va a haber sin duda una conexión, intercomunicación genética de los osos de Centro Europa reintroducidos en Pirineos con los osos cantábricos. Y eso va a ser muy difícil de evitar. Posiblemente tenga buena repercusión mejorando la variabilidad genética. Y bueno, habrá, pues, siempre se pensó en garantizar la pureza genética de la población cantábrica, pero obviamente en pocos años pues va a haber esa oportunidad bueno, esa situación natural de migración de machos. Los machos de Pirineos pues hacen grandes desplazamientos en busca de hembras, como hasta 200 kilómetros, pues prácticamente pues alguna hembra reproductora que estuviera pues en la zona de Burgos pues sería posiblemente objeto ya de presión de machos de la población pirenaica. Y eso seguramente va a suceder en 20-25 años o menos, vete a saber. Estábamos comentando, Ángel, el tema de las dos poblaciones, de la pirenaica y de la cantábrica. Le estaba preguntando a Roberto la posibilidad o no y cómo beneficiaría a la especie ese cruce. Bueno, sin duda, yo creo que los podría beneficiar, pero vamos, a lo mejor también la llegada de otros ejemplares de Europa, de otras subpoblaciones europeas, sí. Como está pasando en Pirineos, vamos. Claro. Hemos hecho aquí en el canal con
Adeleo, es verdad, si no me confundo, hablando de esas poblaciones. Y bueno, pues al final, yo creo que entonces podemos concluir que lo peor que le está pasando al oso es el furtivismo, ¿no? Pues yo te diría que en estos momentos sí. Y lo peor que le puede pasar al oso es que entre en la misma dinámica de explotación política que le está pasando Al lobo. al lobo, que es lo que está intentando hacer algún sindicato ganadero, pero no tiene mayor repercusión porque mientras que el lobo socialmente tiene ese estigma de animal dañino, de manera genérica para la sociedad. Ujú. En el caso del oso, la sociedad tiene introducido el criterio de que el oso es un animal bonachón, todo el mundo ha jugado con un oso de peluche y salvo que haya alguna administración que, bueno, pues apueste por utilizarlo como herramienta de lucha política, será difícil, porque además la única comunidad autónoma que tiene oso ahora y que tiene intereses en el control del oso es la Junta de Castilla y León, porque el mundo rural es muy cinegético en Castilla y León, la caza forma parte importante de la economía de los cotos de caza, todo el movimiento del mundo de la caza es muy, muy importante. Y en estos momentos la Junta de Castilla y León está tratando de ofrecer una imagen de crecimiento de la población de osos enorme, muy grande. Ya vemos ahí los datos que está dando de la población oriental, que son absolutamente ridículos, de 120 osos, porque lo que pone la referencia de la población de osos en un territorio es el número de hembras reproductoras. Con 6 hembras reproductoras que hay en estos momentos en la población oriental, no puede haber 120 osos, porque no hay un desequilibrio de ese ratio, no puede haber 6 hembras, 8 o 10 inmaduras, reproductoras inmaduras y 110 machos por ahí dando la guerra. Eso es absurdo. A la Junta de Castilla y León le está interesando ofrecer esa imagen de decir, bueno, tenemos muchos osos, y le está interesando dar otro mensaje. Y los daños que los osos causan a la apicultura no se pueden evitar, son inevitables. Ahora te iba a preguntar sobre Con lo cual, pues hay que pensar ya en gestionar, no en eliminar ejemplares, sino en gestionar. Habría que ir pensando ya en que el oso, en un plazo corto, podría pasar a ser especie cinegética. Entonces, esa es la estrategia, que es muy diferente de la estrategia de los sindicatos de Asturias. Hay que matar osos porque ya hay muchos. No, vamos a introducir al oso en la con el control, ¿no? Los sindicatos de Asturias lo hacen para provocar. La Junta de Castilla y León lo hace para, bueno, también por intereses políticos, pero no tan agresivos como se hace en Asturias con el tema del lobo, ¿no? De fiera salvaje que hay que eliminarla para salvar a la sociedad rural. Tremendo. No sé si quieres comentar algo más de esto que está comentando Roberto. Sí, bueno, algo curioso que se ve también con respecto al oso aquí en España es la criminalización por parte de propios sectores, criminalización entre comillas, por parte de ciertos sectores conservacionistas, que se gastan parte de lo que consiguen y tal, de sus fondos que consiguen de diferentes maneras, en llenar pues todos los espacios naturales donde pueda haber oso de carteles informativos sobre la peligrosidad del oso en España. Bueno, que ya sabes que no ha habido ningún ataque constatado, sino, vamos,
sin haber provocación, me refiero. O sea, ha habido un par de ataques de este tipo, pero bueno, porque un tipo se metió en la osera, porque otro tipo no sé qué, tal, pero que no ha habido ningún tipo de ataques como sí que suceden en otras latitudes, como es Norteamérica, por ejemplo. Pues en Norteamérica sí que hay ataques al cabo del año, tampoco muchos, pero sí que hay, y los osos grizzly, por ejemplo, que son pues la subespecie de tamaño mayor que habita tanto en Canadá como en Estados Unidos, pues sí que protagonizan pues algunos ataques a los humanos, incluso devorándolos en algunos casos, ¿no? Pues se intenta dar esa impresión de que los osos aquí en la península ibérica pues son igual de peligrosos, y hay que pues conocer pues una serie de cuestiones que son básicamente porque los carteles, si te fijas en los carteles que hay en algunas partes de Asturias, Cantabria y demás, son los mismos que te puedes encontrar o muy parecidos a lo que te puedes encontrar en los parques de Canadá o de Estados Unidos, ¿no? Y eso pues es es una Asusta, que eso asusta. Es una cosa que llama la atención, ¿no? Claro. Con esto no digo que no haya que informar a la población de cosas y normalizar la presencia de osos. O sea, hay que tomar pues una serie de precauciones, como es pues, la gestión de residuos, de basuras, proteger los contenedores de manera adecuada para que no nos rompan los osos, que tienen mucha fuerza, claro, y rompen todo tipo de contenedores que no estén protegidos. Pero criminalizar a los osos de una manera, bueno, pues yo qué sé, como la que se vivió, por ejemplo, hace unos años, durante la pandemia, creo recordar, cuando el oso pues fue sorprendido por unas personas que paseaban por el pueblo y, bueno, salió en todos los medios de una manera súper alarmista, que había atacado a una señora, sí, que no sé qué, que casi la mata, que no sé cuántos, cuando el oso, pues, un bicho de 150, 200 kilos, intentó salir al verse acorralado y se llevó por delante a la señora. O sea, eso fue lo que pasó. Claro. O sea, el bicho intentó irse y arrolló a la señora. Claro. O sea, no fue que la atacó, ¿no? Bueno, pues ya salieron programitas de estos para financiar carteles, para criminalizar al oso, vamos, básicamente. Sí. Bueno, pero son efectos colaterales que hay que asumir, que cuando trabajas en muchas cosas, ¿no? Y en este caso en conservación, pues el oso no deja de ser también un elemento que puede generar muchos intereses económicos. Yo siempre he dicho que al FAPAS el oso es un objetivo. La conservación del oso es un objetivo para nuestra organización. Y claro, para otras instituciones, pues el oso es un objeto a través del cual se consiguen cosas. Y el oso siempre ha tenido en esos 40 años pues el pequeño lastre de quienes han visto en el oso pues una fuente de financiación de sus trabajos, de sus organizaciones, con una estrategia siempre pues basada en creo el conflicto y te vendo la solución. Yeah. Entonces, bueno, pues lo que comenta Ángel viene un poquitín, pues creamos la imagen conflictiva del oso, y después mi organización, si recibe todos los años 1 millón de euros de financiación, pues creo el equipo de bomberos que llega inmediatamente a solucionar el conflicto. Entonces, bueno, pues al final eso queda, pero la realidad es que la situación como negocio pues no se consolida, porque el oso al final, pues esa agresividad prometida pues no aparece por ningún lado. Entonces, pero a la gente le queda que el oso puede ser peligroso, y a lo mejor pues eso implica pues un rechazo social a la recuperación o a la reintroducción del oso, como hablaba Ángel, en otro espacio dentro de la península ibérica, que podría ser factible desde el punto de vista de la ecología del territorio, y a lo
nos vamos a meter este conflicto en nuestro territorio. Eso. Muy interesante todo lo que estáis comentando. Ya para terminar, para no robaros más tiempo, me gustaría que dijerais qué perspectiva futura veis con todo esto que está pasando en cuanto al lobo, al oso. ¿Qué opinión tenéis y qué mensaje queréis transmitir a la gente? Ángel, empieza tú. Bueno, pues ya sabes que yo soy realista y por tanto, pues soy bastante negativo en cuanto a la conservación del oso en la península ibérica, sobre todo en España, vamos, que es lo que nos ocupa. En cuanto al lobo, perdón. Soy bastante negativo porque no veo ningún paso a favor de la administración, ni central ni autonómica, pues en favor de la conservación de la especie. Entonces, yo solo veo criminalización gratuita y, bueno, pues intereses políticos, de votos, de lobbies privados. Entonces, no veo, sinceramente, pues que se posicione ningún partido político con opciones de gobernar, por lo menos, que proteja decididamente tanto al lobo como a los hábitats naturales, como al oso, como para prácticamente todos son temas secundarios, sí, bueno, que pueden dar votos en un sentido u en otro, pero que no son prioritarios en ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como científico, como conservacionista, pues me gustaría que el gobierno cuidase de algo tan importante como son los hábitats naturales, que redundan sobre todo en una época como la actual de cambio, pues de cambio climático. No buscaba esa palabra, pero bueno, de cambio climático, cambio global generalizado, alteración de todo tipo de parámetros en favor de la actividad humana. Pues me gustaría que los gobiernos diesen un paso respecto a la conservación de los hábitats y de las especies, pero no sucede ni en España, ni en Europa, ni en gran parte del mundo. O sea, entonces, bueno, yo soy negativo en cuanto al oso, en cuanto al lobo, en cuanto a todas las demás especies. La única esperanza que tengo es, pues, en la despoblación humana, que sin duda se está produciendo. Y bueno, pues en base a esta despoblación humana, seguramente las especies irán recolonizando o intentarán recolonizar territorios donde habitaron. Desde luego, donde hay humanos, es muy difícil pues que pueda haber fauna silvestre, y mucho más fauna silvestre que pueda afectar potencialmente a intereses humanos, como son los osos, los lobos y, por supuesto, muchos otros depredadores que hace tiempo desaparecieron de España. Yo soy bastante negativo en cuanto a esto. Bueno, pues yo voy a hacer de la contraposición. Yo quiero ser positivo y veo con cierto optimismo a medio y largo plazo que la presencia de estas especies salvajes tienen una alta posibilidad de asentarse en Vamos a hablar de la península ibérica. Cuando empezamos hace 43 años, preguntamos al primer gobierno regional de Asturias, iniciada la transición, qué iban a hacer con la conservación del oso. Y los biólogos que estaban al frente del incipiente, diríamos, departamento ambiental del gobierno regional de Asturias, nos dijeron que nada, no iban a hacer nada. Es decir, el oso pardo va a desaparecer, se va a extinguir. Cogeremos algunos ejemplares para tenerlos en cautividad para poder conservar el pool genético, pero el oso es un animal
muy exigente desde un punto de vista de su ecología y uso del territorio, y para que haya osos en Asturias deberíamos de vaciar los pueblos de gente, en fin, que es incompatible la economía futura, el desarrollo socioeconómico con la conservación de las especies. 43 años después, el oso no desapareció, no ha habido que coger ninguno, aunque cogieron para hacer tonterías. La población se está incrementando, los pueblos se están despoblando, y no por culpa del oso, sino por cuestiones socioeconómicas, y las posibilidades cada vez son más grandes a nivel de mayores extensiones del territorio. Y en vez de tener técnicos como aquellos, en estos momentos están saliendo las mejores jornadas de gente joven que termina los estudios, que hace biología, ciencias ambientales, y que en el futuro se van a hacer cargo posiblemente de la gestión de la biodiversidad. Yo creo, Ángel, que el futuro va a ser bueno. Bueno, pues dos posturas interesantes y que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, si yo me inclino un poquito más por lo de Ángel, pero por lo que estoy viendo, ¿no? Porque si hacemos la balanza de esperanza y de acabose, me pesa más la del acabose, pero bueno, eso sí que es verdad, que las generaciones futuras vienen muy preparadas, con ganas y con la mente un poquito más abierta, ¿no? Y hay que confiar en ello, ¿no? Y si no tuviéramos un mínimo esperanza, pues yo no estaría haciendo esto ni molestándoos para que vinierais aquí a hablar del oso y el lobo. Nada, deciros No, bueno, que... Sí, adelante. Si un mínimo de esperanza hay que tener. Si no tuviéramos un mínimo de esperanza, yo no estaría haciendo lo que hago, intentando formar a generaciones de chavales jóvenes y no tan jóvenes para ver si cambia esta dinámica. Pero que el futuro es no negro, sino negrísimo. O sea, vamos, está muy claro, vamos. Entonces, a corto plazo, como la bolsa. Aunque bueno, no, la bolsa está subiendo, ahora claro, parece ser. Nosotros podemos mirar a escala biológica, o sea que no podemos mirar dentro de 3 siglos lo que sucederá en España. Bueno, podemos teorizar, pero que no podemos saber lo que va a suceder. Sí que podemos saber o podemos intuir lo que va a suceder dentro de 20, 30, 40, incluso cuando no estemos nosotros aquí, ya no. Entonces, yo lo veo mal, sinceramente. Con esto no quiere decir que vaya a tirar la toalla y vaya a dejar de seguir formando gente, intentando pues que las nuevas generaciones pues cambien esta dinámica suicida, porque es una dinámica suicida. Exactamente. Pues nada, señores, muchísimas gracias por la participación. Creo que es un programa muy interesante y que es necesario pues que alguien que vea esto y no tenga mucha idea o tenga unos conceptos muy básicos de lobo, de oso, de qué pasa en Asturias, qué pasa en España, pues le haya podido servir y tener otra perspectiva que a lo mejor en los medios no aparece o en la tele o en los periódicos. Y nada, pues eso, muchas gracias. Espero que nos conozcamos en persona, que conozca a Roberto y nos veamos por allí, por Asturias. Tengo ganas de subir por allí. Y nada, eso. Pues gracias por participar. A ti, Gorka, por la invitación. Hasta luego, chicos. Gracias. Un saludo, gracias.